Canon Consultores presenta riesgos, atención, medios de solución y consecuencias de las revisiones electrónicas, impartido por el Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval. Caden Consultores, líder en consultoría empresarial y actualización profesional. Entonces vamos a tratar de platicar todos estos temas que están aquí contemplados para, finalmente llegar a algunas conclusiones que nos permitan conocer cómo tendríamos que entender estos procesos de las revisiones electrónicas. Respecto de los antecedentes de las revisiones electrónicas, hoy hablar de revisiones electrónicas no es más que confirmar que la autoridad ya está en pleno proceso del uso total de los medios electrónicos. Es una búsqueda que ha tenido desde 2004, cuando empezaron con la comprobación electrónica, pasando ya por el CFD, por el CFDI, ahora la contabilidad electrónica, las declaraciones informativas. En general, toda la información se está generando en medios electrónicos con la finalidad de que en algún momento la autoridad cuente con todos los elementos para poder fiscalizar de una manera más certera. De hecho, ya lo decía el anterior jefe del SAT, decía, oye, yo ya no voy a hacer tantas revisiones como hago hoy día, ¿no? ¿Por qué? Porque las revisiones electrónicas van a ser un elemento mucho más certero, mucho más eficaz que las revisiones, que hago revisiones de gabinete o las visitas domiciliarias, toda vez que cuando yo voy a una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, yo siempre voy buscando algo que no conozco con certeza. Yo sé que a lo mejor no enteró retenciones, ¿por qué? Porque hay otros que lo declararon. Yo sé que a lo mejor no pagó impuesto a la renta, ¿por qué? Porque declaró en ceros. Yo sé que no hay pagos provisionales, yo sé que tiene coeficiente y no está declarando, o está haciendo algunas prácticas indebidas. Pues yo sé que estas personas seguramente están dejando de pagar impuestos. ¿Cuánto? No sé. Me voy a meter a una búsqueda que puede durar un año, a veces dura incluso más, y al final quizá ni siquiera me termine pagando, ¿no? Porque además el trato personal que tenemos con los autores a veces evita que se pague lo que tiene que ser. En cambio, con una revisión electrónica, lo que voy a hacer es aprovechar la información que tengo de diversas fuentes y determinar si efectivamente un contribuyente ha estado omitiendo el pago de sus contribuciones de una forma muy certera, y entonces todos estos medios digitales que tiene a su alcance los va a incorporar en un proceso en virtud del cual va a determinar de forma muy precisa quiénes están omitiendo el pago de contribuciones. Incluso en algunas ocasiones la revisión electrónica viene acompañada ya de una preliquidación, es decir, la revisión electrónica inicia con un oficio de observaciones que me dice la autoridad, oye, observo que tienes CFDI expedido, pero resulta que me estás declarando en ceros, o resulta que me doy cuenta que en tu contabilidad tienes ingresos, pero no has expedido CFDI, o resulta que tú enviaste CFDI de nómina, pero no me estás enterando retenciones. Entonces me mandan un oficio de observaciones y en algunos casos incluso me va a decir, y entonces derivado de todos estos elementos que tengo a mi alcance, yo estimo que me debes esta cantidad. Entonces ese va a ser el proceso de una revisión electrónica. De hecho, desde la exposición de motivos se plantea en ese sentido. Incluso si ustedes conocieran las políticas internas del SAT, la política interna del SAT es finalmente llegar a ser un órgano de fiscalización tan eficaz como lo es el Seguro Social. ¿Qué pasa con el Seguro Social? Llega el día 17, tenemos que pagar, no pagamos, y el día 18 ya están tocando la puerta, ya nos quieren embargar, ya quieren Ahora imagínense que ese mismo tema lo tuviéramos con el SAT. Es una autoridad fiscal mucho más poderosa. ¿Por qué más poderosa? Porque además estamos hablando de contribuciones retenidas, como es el caso de salarios, de honorarios, de arrendamiento, de transportistas, y estamos hablando de IVA, que también, y al final del día es una contribución recaudada, y en ambos casos, ambos son constitutivos de delitos fiscales, ¿no? Entonces, el hecho de no cumplir con ese tipo de obligaciones hoy nos colocaría en una situación todavía más difícil que la que tenemos frente al Seguro Social. Entonces, la idea del impuesto de la renta o la idea del SAT es que en algún momento termine el mes y ellos nos manden una propuesta de pago, como lo hace el Seguro Social o como lo hace el Infonavit, y entonces sí convertirse en una autoridad fiscal que tenga un alto grado de certidumbre respecto de la recaudación, pero entonces sí va a ser un problema importante para los contribuyentes, ¿no? No va a haber forma de que nos evadamos de los pagos de contribuciones, y muchas prácticas indebidas se van a empezar a erradicar.
¿Qué le falta, por ejemplo, hoy al SAT para poder cerrar ese círculo de fiscalización? O sea, por ejemplo, ya sabe cuánto tengo de ingresos, ¿no? En el caso de personas morales, ya sabe cuánto expedí ese FDI. Ya sabe cuánto tuve de gastos, aunque finalmente esa no es la determinante, pero sí conoce entonces en función de mi declaración anterior o de mis declaraciones previas, por ejemplo, cuál es mi coeficiente de utilidad. ¿Qué le faltaría entonces para...? Pues ya tiene todo, ¿no? Tiene muchos elementos. ¿Ya podría determinar todas las contribuciones? Por ejemplo, le falta la balanza. Me ayudan con el micrófono porque... Cuanto a ingresos, sí tiene, por ejemplo, otras facturas que vienen, Ajá. los gastos. Ya tiene mis Las sí, pero nóminas. por ejemplo, para pagos provisionales, ya tiene mis ingresos, tiene mi coeficiente, pues ya puede determinar impuesto de la renta. Para IVA, Para IVA, pues, El de flujo de alguna manera, efectivo. el flujo ¿Tiene flujos? el banco, ¿no? ¿esa información la Pero tiene? no es La tiene el directo, banco. no la tiene directo el SAT, sino que De tendría los que- comprobantes fiscales, ¿no podría saber cuándo cobré? Sí, porque se supone que ya dice el método de Yo pago. expido un comprobante y trae el método de pago, pero dice ya cobré. Ah, bueno. No sabe si ya lo pagué y no sabe si ya me lo pagaron. Bueno, pues tiene las DIOT entonces, Pero eso la tiene hasta el siguiente mes. pero lo tiene hasta el siguiente mes. Entonces podría saber cuándo, al momento no, Al momento no, al mes Pero siguiente, mes, 2 con los meses. complementos método de pago que ahora desea implementar en los comprobantes fiscales, va a tener incluso esos flujos, ¿no? ¿Pagas? Bueno, pues necesitas un comprobante en donde diga el método de pago ya está pagado. Oye, es que no me van a pagar ahorita. Entonces vas a tener que expedir un nuevo comprobante fiscal que traiga el complemento método de pago y entonces sí vas a ver, y entonces sí va a tener el círculo completo. Entonces en ese momento se va a fiscalizar renta, se va a fiscalizar IVA, se va a fiscalizar cualquier contribución que me va a poder requerir en cualquier momento, ¿no? Entonces, ese va a ser el momento en que efectivamente vamos a conocer el poder fiscalizador del SAT, ¿no? Hoy parece que, bueno, pareciera que es lejano, yo creo que no es nada lejano el momento en que la autoridad fiscal empiece a ya ejercer actos de fiscalización mucho más acentuados y mucho más certeros, ¿no? Eso es un hecho, sí. Una pregunta. Realmente yo no había entendido esto de los complementos de pago. Ujú, Entonces, a lo que nos estamos refiriendo es que si yo, por ejemplo, emito una factura ujú, en el día 28 del mes ujú. y el día 28 no me la pagan, me la van a pagar, vamos a pensar, el día 7 del siguiente mes. Ajá. Yo ya emití mi CFDI el 28, pero no me lo pagaron. Cuando me lo paguen, entonces es cuando debo de emitir un complemento indicando que me lo pagaron. Sí, lo vamos a ver, bueno, lo podemos platicar ahora, digo, finalmente, pues la idea es que Ajá. nos vayan quedando espacios. El complemento método de pago opera de la siguiente forma. En primera instancia tendríamos que asumir bien que es un complemento, ¿no? Si ustedes saben, yo emito, a lo mejor la primera parte para entenderlo bien es quitarle el nombre de factura, Claro. llamarle y entenderlo como comprobante fiscal digital por internet, no es un CFDI. O sea, todos, estamos hablando de todos son CFDIs. Entonces, un CFDI es un comprobante fiscal digital por internet, que dice el artículo 29, tengo que expedir, cuando las leyes fiscales me obliguen a ello, por mis ingresos, en términos de la ley de renta, por mis actos o actividades, en términos de la ley del IVA o de la ley del IEPS, o por las retenciones que efectúe. Eso dice el artículo 29. Por esos tres supuestos, yo tendría que expedir un CFDI. Y luego dice ese mismo artículo 29, y deben reunir los requisitos que establezca el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Entonces vamos al 29A. Entonces, ¿qué dice el 29A? Dice, mira, fracción primera, tu comprobante fiscal debe tener el RFC de la persona que lo expide, pero además debe tener el régimen fiscal en el cual tribute para efectos de impuesto de la renta. Pero además debe tener también el domicilio fiscal del contribuyente, siempre y cuando el contribuyente tenga 2 o más establecimientos, si no, no es necesario. Aunque siempre lo ponemos, ¿no? Pero la fracción primera dice que no. Fracción segunda, ponle un folio fiscal. Dice, bueno, pero eso lo va a poner el SAT. Ese se lo va a poner el SAT, le va a poner el certificado de sello digital del SAT y el certificado de sello digital del contribuyente. Fracción tercera, lugar y fecha de expedición. Fracción cuarta, el RFC de la persona a la que le expides. Fracción quinta, tienes que poner la cantidad, la descripción del bien o del servicio que estás prestando. Tienes que ponerle la unidad de medida, tienes que ponerle el precio unitario, y luego dice la fracción sexta y tienes que poner el valor total del comprobante en número o en letra.
aunque siempre le ponemos en número y en letra. Luego dice la fracción séptima, tienes que ponerle también, inciso A, si la operación se llevó a cabo en una sola exhibición, ponle así, pago en una sola exhibición. Oye, pero es que sí va a ser una sola exhibición, pero no es ahorita. De todas formas, tú ponle pago en una sola exhibición, así que quede el comprobante fiscal. Y luego dice el inciso B, si el pago va a ser en diversas exhibiciones, entonces manifiéstalo así, pago en parcialidades, ponle pago en parcialidades a la comprobante. Si la operación va a ser, por ejemplo, por 1,000,000 de pesos, tú pones el comprobante que la operación va a ser por 1,000,000 de pesos y que va a ser un pago en parcialidades. ¿Estamos de acuerdo? Y dice el mismo inciso B, y después por cada pago parcial que te hagan, tú tienes que expedir un comprobante por cada parcialidad. ¿Sí me explico? Entonces es 1,000,000 de pesos, y entonces yo voy a recibir uno de 200, otro de 200, otro de 5 de 200, entonces tengo que expedir otros 5 comprobantes, cada uno por los 200,000 pesos que me van a hacer parciales de ese 1,000,000 de... Hasta ahí estaba la disposición y había estado siempre así. ¿Quién hacía los comprobantes de parcialidades? Muy pocas personas, bajo 1000 argumentos, ¿no? Que mi sistema no genera esos comprobantes. ¿Qué hago si pues arregla tu sistema, ¿no? Tu sistema está mal. Es que no me deja porque si yo hago un comprobante, entonces ese comprobante para mi sistema implica que hay una salida y entonces pues que no hay salida, o sea, pues es un comprobante nada más que ampara la parcialidad, entonces por eso no los hago. Bueno, pues los tienes que hacer, ¿no? Entonces bajo 1000 excusas, o porque es muy difícil, o porque para qué, o mejor hago uno por cada pago, no es que aquí dice la disposición en el inciso B, es uno por el total y luego uno por cada parcialidad. De tal manera que, bueno, difícilmente alguien lo hacía y luego dice el inciso C, y tienes que ponerme la forma de pago, si fue en efectivo, si fue con cheque, transferencia, o la modalidad que sea, ¿no? Eso es lo que dice la fracción 7. La fracción octava dice del 29A, y tienes que ponerle los datos en caso de que sea una operación de comercio exterior, los datos del pedimento de importación, etcétera, etcétera. Y la fracción novena dice, más cualquier otra cosa que se le ocurra al SAT, a través de reglas de carácter general. Hasta ahí son los requisitos de los comprobantes. Es el comprobante fiscal, entonces, el comprobante fiscal que tiene validez, dice el artículo 29, es el comprobante fiscal en su formato XML. Ese que abrimos y no lo entendemos y que parece, es un lenguaje informático, Extensible Language Markup, que quiere decir el XML, Markup Language, pero quiere decir, sí, y entonces, en ese formato, han visto ustedes que tiene ahí unos picos, y tiene unas diagonales, que son los nodos, y que son la información que tiene, pues nada más trae esas 9 fracciones, pero como la fracción novena dice, más lo que se le ocurre al SAT, pues al SAT se le ocurren otras cosas, ¿no? Y entonces dice, oye, hay otros conceptos que le puedes poner a ese comprobante, y hay de 2 tipos de conceptos adicionales que puede tener tu comprobante, los complementos y las adendas. No sé si han oído hablar de ellas. Bueno, las adendas primero. Oye, ¿qué es eso de una adenda? Bueno, pues si por ejemplo tú le vendes a una cadena comercial importante, grande, que funciona en todo el país, pues ellos quieren saber a qué tienda le vas a mandar la mercancía. Ellos quieren saber, además de la tienda, el departamento. Además del departamento quieren saber, por ejemplo, las tallas, y quieren saber una serie de conceptos que no son conceptos de orden fiscal, son conceptos de orden meramente comercial, pero quieren que vengan en el comprobante. Dice, o sea, también eso no me importa. Sí necesito que tenga un estándar para que el comprobante tenga ciertas características técnicas, pero no me importa a mí. Tú a mí mándame el comprobante, yo le pongo el folio fiscal, le pongo mi certificado digital, te lo devuelvo y entonces tú metes los datos de la adenda. Y ya se lo mandas tú a tu cliente. Pues es un proceso en línea, ni cuenta nos damos nosotros de esa incorporación de la adenda, ¿estamos de acuerdo? Pero la otra parte, los complementos, esos sí son datos de carácter fiscal. Por ejemplo, yo soy una donataria autorizada. ¿Quién necesita tener mi comprobante? Que los demás comprobantes de las demás personas no tiene, siendo donataria. ¿Qué más le tengo que poner? El registro de donatarios. El número de autorización y la fecha de autorización. ¿Cómo le pongo esos datos? Con un complemento. ¿Qué es un complemento? Pues es como adicionarle, viene aquí todo el XML, adicionarle otro renglón que trae los nodos y la información, y le voy a poner ahí número de autorización y fecha de autorización. Oye, yo soy arrendador, ¿qué le tengo que poner que los demás no? La cuenta predial.
el número de cuenta predial. Bueno, pues otro complemento. Es un dato de carácter obligatorio que no es general a todos los contribuyentes, le pongo el número de cuenta predial a través de un complemento. Oye, yo soy aerolínea. ¿Qué le tengo que poner? Pues los datos del TUAL, los datos de aquellos conceptos que yo cobro por cuenta de terceros que no son míos, pero que tienen que estar en el comprobante. Pues se los pongo con un complemento. ¿Estamos de acuerdo? Soy un retenedor de... Soy retenedor de ISR, honorarios, arrendamiento, lo que ustedes quieran, de IVA, ¿cómo? Con un complemento. Agentes aduanales. Los agentes aduanales, donatarias, dividendos. Entonces, ¿cómo se le pone esa información adicional? Con un complemento. Los datos generales del comprobante son todos que narramos en las primeras 9 fracciones y lo demás son complementos. Es más, la nómina misma. La nómina misma es un CFDI que trae todo lo mismo y luego trae un complemento, el famoso complemento de nóminas que trae de qué periodo a qué periodo le estás pagando, cuál es el número de seguridad social del trabajador, cuál es su CURP, cuáles son los conceptos de pago y los conceptos de deducción, cómo se lo ponemos con un complemento. ¿Sí me explico en esa parte? Entonces, hay que generar ese tipo de conceptos adicionales de cada uno de los comprobantes fiscales. O sea, eso es lo que tenemos que ir generando de cada uno de los comprobantes fiscales adicional a lo que ya tiene cada comprobante fiscal. ¿Okay? Y entonces, hoy hablando de los complementos, métodos de pago, lo que dice es lo siguiente: ahora quiero un complemento método de pago. Quiero un complemento donde le pongas cuál fue la forma de pago. Si es que el comprobante en su origen no trae cuál fue el método de pago, quiero que me hagas un complemento con el método de pago de la siguiente forma. Oye, ¿ya celebraste la operación? ¿Ya te depositó tu cliente? Sí. Entonces, si ya te depositó, hoy como estamos, todavía no está el complemento método de pago. Entonces, si ya me depositó mi cliente, yo ya sé cómo me pagó. Ya no podría ponerle NA, ya no podría ponerle otra cosa. ¿Por qué? Porque ya conoces el método de pago. Si al momento en que celebramos la operación, estamos celebrando la operación, yo te estoy pagando, tú me estás emitiendo el comprobante, tampoco puedes decir NA. ¿Por qué? Porque ya sabes cuál es el método de pago. Ahí obligatoriamente tienes que poner cuál es el método de pago. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa hoy si yo no sé cómo me vas a pagar? Te expido el comprobante y no sé cómo me vas a pagar. Es más, tú tampoco sabes cómo vas a pagar. Ahí sí vale y cabe que tú me pongas en el comprobante fiscal NA. ¿Por qué? Porque no sabes cómo vas a pagar hoy. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuando se incorpore este complemento método de pago, ¿qué va a pasar? Si ya me pagaste, ya sabes cómo entonces tienes que ponerlo en el comprobante. Si al momento de celebrar la operación me estás pagando y te estoy expidiendo el comprobante, ya tampoco te podrías omitir en el método de pago. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo te expido un comprobante, así sea en una sola exhibición, y tú me pagas después, una vez que entre en vigor el complemento, ¿qué tiene que pasar para que entre en vigor el complemento? Bueno, como es un concepto tecnológico donde viene una gráfica y viene un cuadro donde dice qué datos trae el complemento, etcétera, etcétera, una vez que se publique el complemento en la página del SAT, dicen las reglas de resolución miscelánea, un mes después el concepto se convierte en un concepto de carácter obligatorio y todos tendremos que usar ese complemento. Una vez que ya esté en pleno uso, si yo te estoy efectuando si yo te estoy expidiendo el comprobante y se paga una sola exhibición y me vas a pagar después, cuando me pagues voy a tenerte que expedir otro comprobante fiscal que traiga el complemento método de pago. ¿Sí me explico? O sea, va a ser un comprobante por la operación y otro comprobante con el complemento método de pago, en donde ya se plasme qué es lo que se va a pagar por esa operación. ¿Sí nos queda claro esa parte? La característica de ese complemento es que tú le dices, oye, pues son 2 comprobantes por la misma operación, 2 facturas. El problema es cuando le decimos 2 facturas. Lo que digo, 2 facturas, y entonces mi mente dice, estoy facturando 2 ingresos. No, es que precisamente el tema es ese, ¿no? Siempre ha sido el tema ese. El primero es un CFDI de ingreso, donde efectivamente lo que estoy plasmando es que yo tuve una operación de venta, una operación de ingreso. Y el segundo, aunque traiga todas las características y todos los requisitos del artículo 29A, es simplemente un comprobante del pago.
no es otra factura, o sea, es CFDI del ingreso y CFDI del pago va a ser el otro, aunque los dos sean comprobantes de ingreso, en términos de la terminología que maneja, en función de la terminología que maneja el SAT. ¿Sí me explico? El primero es el de ingreso y el segundo es un recibo de cobro con requisitos fiscales, los dos son CFDIs. ¿Sí me explico? Entonces expido el primero y expido el segundo, y el segundo trae su complemento método de pago. Tan es así que va a decir valor total 0. Va a traer los datos, pero va a decir valor total 0. ¿Por qué? Porque el SAT lo único que quiere es saber que ya cobraste. ¿En qué momento estamos cobrando? Y el otro en qué momento está pagando. O sea, porque a la par conoce las dos circunstancias, ¿estamos de acuerdo? Sí, y entonces cuando tú hagas una venta en parcialidades, vas a expedir un comprobante por la primera operación, por la que ampara el total de la misma. Vendiste una máquina que cuesta $1,000,000, ahí está tu comprobante por una máquina, y le pones pago en parcialidades, y después vas a recibir un pago parcial de 200,000, expido mi comprobante con su complemento método de pago por 200,000, que al final va a decir valor total 0. Así va a traer los datos de cuánto se pagó, pero va a decir valor total 0. Hoy otro comprobante por el pago, otro comprobante por el pago, con su complemento método de pago, que va a decir valor total 0, aunque traiga ahí el monto de la operación. Y así hasta que me termine de pagar. En esta factura de complemento, ¿Me ayudas con el micrófono? Perdón. la factura de complemento, perdón, va a especificar el folio de la primera factura, que sí es la factura, ¿no? Sí, claro. Pero además, hoy además va con el complemento método de pago, más allá de que tenga eso, vamos a saber que ese comprobante es específicamente para amparar el cobro de la operación. Es que ahí es donde dice, no es la segunda factura, es el recibo de pago electrónico. Sí, o sea, el problema es llamarles factura porque en ningún lado dice que se claro. llamen factura, ¿no? No. Bueno, sí, porque cuando expedimos el comprobante, Es que en es nuestros la sistemas costumbre. administrativos, en la costumbre y en nuestros sistemas administrativos, dice factura, ¿no? Claro. Pero sí es más, va a ser más práctico verlo de esa forma. Es mi factura por el ingreso y el otro es mi recibo de pago electrónico. Ujú. Yo creo que ahí es donde sería más fácil para nosotros entender el proceso. Así es. Sí, los dos son CFDIs, ¿no? Ujú. El primero es el que ampara el ingreso y el otro es el que ampara el pago, nada más. No se está duplicando, ¿por qué no? Porque el primero ampara efectivamente la operación y el otro ampara nada más el cobro. Ujú. La transacción económica. Así es, así es. Ok. Entonces, bueno, ya con toda esa información, pues ya prácticamente ¿qué le falta al SAT, no? O sea, es más, con los comprobantes fiscales, de cierta forma, va a tener prácticamente controlada la operación del negocio. Sí, Isaac. Ulises pregunta, ¿a partir de qué fecha entró en vigor este complemento? No, es que todavía no entra en vigor. O sea, se expidió la regla que habla del complemento y entonces la misma regla dice, y entonces una vez publicado el complemento en la página del SAT, tendrán que transcurrir 30 días y después de esos 30 días será obligatorio su uso para todos los contribuyentes. Hoy no tenemos complemento y seguimos bajo la operación tradicional que platiqué, que comenté en principio, ¿no? Ese sería el esquema. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar con las revisiones electrónicas? Pues la revisión electrónica finalmente es un ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad fiscal. Como tal está contemplada, igual que las demás facultades de comprobación de la autoridad fiscal, en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Ahí dice que las autoridades fiscales tienen la facultad, entre otras cosas, dice la fracción novena, de llevar a cabo revisiones electrónicas. Revisiones electrónicas en donde, de acuerdo al procedimiento establecido en el 53B del Código también, que vamos a comentar, ellos pueden tomar de todas las fuentes que tengan la información que consideren pertinente y en base a ciertos cotejos o ciertas conciliaciones o cierto manejo de información lógico, van a poder llegar a determinar si un contribuyente está cumpliendo debidamente o no con sus obligaciones fiscales. Y va a ser muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, un contribuyente expide comprobantes de nóminas. ¿Qué espera la autoridad? ¿Cuándo se tiene que pagar la nómina? Si yo expido el comprobante, entiendo que ya pagué la nómina. ¿Estamos de acuerdo? Si ya pagaste la nómina, ya efectuaste retenciones. Si ya efectuaste retenciones, a más tardar el día 17 del mes posterior, tendrías que estar enterando. ¿Por qué no has enterado? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no has enterado? Bueno, pues no he enterado por la circunstancia que sea. Bueno, pues entonces tendrás que cumplir con tus obligaciones en
en ese sentido, ¿no? Esa sería la obligación, y la revisión electrónica consiste en que me envíen un oficio en donde me digan, oye, detectamos que emitiste CFDI, detectamos que hiciste retenciones, detectamos también que no las enteraste completas, pues salvo prueba en contrario, me debes dinero. No, espérame, lo que pasa es que, pues sí expedí el CFDI, pero por ejemplo a Juan, a Pedro, a Lu, no me alcanzó para pagarles, no les pagué, y si no les pagué, pues no los retuve, y si no los retuve, pues no te entero. Sí, efectivamente el CFDI está expedido, pero pues no se efectúa la retención porque todavía no está pagado el concepto. Ah, bueno, entonces, o la otra, no, pues sabes que sí, efectivamente no me alcanzó para las retenciones, te las debo y te las pago, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver el procedimiento de la revisión electrónica. ¿Dónde surge la potestad de las autoridades fiscales de llevar a cabo revisiones? Bueno, pues en primera instancia la disposición es constitucional, o sea, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones en donde cabría la contabilidad, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es el fundamento de que me puedan llevar a cabo una revisión. Tiene que haber un mandamiento escrito de la autoridad competente, en este caso el SAT, que debe fundar y motivar la causa legal del procedimiento, en términos del artículo 42, fracción novena, 53b. Entonces hay toda esa descripción, donde además se establezca la competencia, es decir, que la autoridad que está llevando a cabo la revisión es la que puede efectuarla, etcétera, etcétera. Eso se plasma dentro del documento. Dentro de este mismo artículo 16 dice que la autoridad administrativa quiere decir que depende del Poder Ejecutivo, y en este caso el Ejecutivo, que actúa a través de sus secretarías, la Secretaría de Hacienda, la Subsecretaría del Servicio de Administración Tributaria, es quien actúa, podrá practicar visitas domiciliarias para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía y exigir la exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales. Es una disposición constitucional. O sea, el hecho de que ejerza facultades de comprobación es una facultad que en primera instancia es constitucional. ¿Okay? Entonces, esta facultad constitucional se ve en el plano de los hechos, en el Código Fiscal de la Federación, en donde se establece que se faculta a la autoridad fiscal, como lo dice la Constitución, es el artículo 42, para que compruebe que y aquí habla de tres sujetos. Si yo voy a poder revisar, dice el Código Fiscal, no nada más al contribuyente, sino que es al contribuyente, a sus responsables solidarios o a los terceros vinculados con ellos, para comprobar que se ha cumplido con las disposiciones fiscales. Entonces, en primera instancia puede revisar al contribuyente. Eso es lógico, ¿no? Sí, pero también a los responsables solidarios. ¿Quiénes son responsables solidarios con el contribuyente? ¿El representante legal? El representante legal, bajo determinadas circunstancias, porque no siempre es responsable solidario. Yo soy el representante legal, y la responsable solidaria está contemplada en el artículo 26. ¿Cuándo soy responsable solidario? Yo puedo ser el representante legal, pero yo tengo mis bienes y la empresa tiene sus bienes. ¿Yo tendría que responder solidariamente por las obligaciones de la sociedad? ¿Qué quiere decir la responsabilidad solidaria? ¿Qué implica la responsabilidad solidaria? Que estamos en igualdad de circunstancias para responder ante algo o para beneficiarse de algo, que somos... Esta es la empresa y este soy yo. La empresa tiene una obligación. La responsabilidad solidaria implicaría que si no paga la empresa, tendría que pagar yo. Pero el contador es responsable solidario, imagínense. Nos pagan, a duras penas 30,000 pesos, 40,000 pesos y con una carga de trabajo. Y dice, y lo que no se pagó, lo paga el contador. ¿A poco él es responsable solidario? No. Si no paga la empresa, paga el contador. No. Sí, Si no paga la empresa, paga el representante legal. Ese es el riesgo, ¿no? Más que nada. ¿El accionista? El accionista, si no paga. Entonces yo, por ejemplo, tú me invitas a tu empresa, tú tienes una comercializadora y me dices, oye, yo quiero que seas mi socio. Entonces, ¿qué me van a pedir para que sea socio? Una comercializadora. Una aportación económica. O sea, no se van a fijar si soy inteligente, si soy guapo, si soy... O sea, ustedes nada más quieren dinero. O sea, no les importa nada más.
Como toda buena mujer, entonces nada más quieren dinero.